El día en que mi esposa me dejó tirado en el suelo llamándome patético, mientras su hermano se burlaba y su madre me culpaba de arruinarle la fiesta, fue exactamente el momento en que su crueldad quedó expuesta, y cuando los paramédicos llegaron y vieron lo que realmente habían provocado, la máscara de todos ellos se desmoronó para siempre. Soy Anthony, 38 años, electricista. Tengo mi propio negocio y vivo saltando entre trabajos residenciales y comerciales. Con un par de aprendices y contratos estables con 3 constructoras, podía vivir bien, siempre que estuviera dispuesto a responder llamadas a cualquier hora. Así era mi rutina. Si a las 2 de la mañana un cliente decía que su tablero eléctrico estaba fallando, yo aparecía. Justo por eso había llegado todavía vestido con mi ropa de trabajo después de haber pasado horas cableando un restaurante en el centro. Y ahí estaba yo, con botas llenas de polvo, pantalones de carga y mis herramientas colgando del cinturón, parado sobre la tarima de la piscina de mi suegra, rodeado por gente que parecía sacada de una revista de lujo. Aquella familia, los Ashford, vivía en un mundo donde todo era elegante, caro y perfectamente calculado para ser admirado. Cada vez que Evelyn organizaba una celebración, era obligatorio asistir, sin importar si tenía auditorías pendientes, planos que revisar o permisos que entregar. Marina me dejó esto muy claro después de que hace 3 años no pude asistir a la fiesta de retiro de su padre por un trabajo urgente. Me dejó de hablar durante 2 semanas. La reunión estaba en pleno movimiento. Los niños corrían y salpicaban agua mientras los adultos sostenían bebidas elaboradas con nombres impronunciables. Reconocí a varias personas que solían aparecer siempre en estas convocatorias, los mismos que me preguntaban qué hacía para ganarme la vida y perdían el interés apenas escuchaban la palabra electricista. Uno de ellos, Howard, recuerdo que en Navidad me acorraló para explicarme cómo los trabajadores manuales necesitábamos pensar en grande. Él, que dirigía un fondo de inversión, no habría podido cambiar un foco sin instrucciones. Mientras intentaba pasar desapercibido, mi teléfono vibró. Era un cliente comercial que quería cerrar un presupuesto para el lunes. Un proyecto enorme, 20 circuitos nuevos, renovación completa del tablero, y suficiente pago como para cubrir 2 meses de hipoteca. Saqué el móvil para leer las especificaciones, y justo entonces Marina me fulminó con la mirada desde el otro lado del jardín. Se acercó con una sonrisa tan falsa que parecía pintada. ¿De verdad, Anthony? ¿No puedes guardar el teléfono por una tarde? Me dijo, como si estuviera regañando a un niño frente a la clase. Solo tomas trabajo, trabajo y más trabajo. Te das cuenta de lo mal que quedas, ¿verdad? Guardé el teléfono sin discutir. Ella siguió. Pareciera que te da alergia interactuar. Aquí todos están conversando y tú pegado a la pantalla. ¿Tan complicado es comportarte normal? Lo normal, según ella, era fingir interés en charlas sobre inversiones, vacaciones de lujo y campos de golf. Lo normal era hacer como si yo encajara en un ambiente que claramente me rechazaba. Marina se alejó antes de que pudiera responder. Yo solo pensé en cuánto faltaba para inventar una excusa, decir que tenía que madrugar y salir de ahí de una vez. Fue entonces cuando vi venir a Vinny, caminando con ese aire de superioridad como si sostuviera todo el lugar con su sola presencia. Anthony, hermano, me dijo mientras me golpeaba el hombro con más fuerza de la necesaria. Estás tenso. Esto es una fiesta, relájate. Le expliqué que venía de un trabajo pesado y que solo quería comer algo, pero él sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ese es tu problema, Anthony. No sabes divertirte. Cuando Vinny decía divertirse, significaba que alguien iba a terminar humillado o golpeado. Ya lo había visto muchas veces. Su tono subió de volumen, atrayendo miradas curiosas. Eso era justo lo que quería, un público. Este lugar está aburridísimo, gritó. Necesitamos algo de acción. Retrocedí un poco. Él avanzó como un depredador jugando. Me tomó del brazo sin suavidad. Vamos a hacer juegos en la piscina, ordenó. Como antes. Como antes, la última vez que aplicó ese concepto, terminé una semana sin poder enderezarme después de que me arrojara sobre una silla de metal en el día de la independencia. Marina solo me dio hielo y me dijo que dejara de exagerar. Antes de eso, en Acción de Gracias, tropecé por las escaleras por culpa de uno de sus empujoncitos. Pero claro, todo era broma en su mundo. Estoy en ropa de trabajo, Vinny, intenté decir. No quiero. Fue inútil. Marina intervino de inmediato, con tono agudo y molesto. Por favor, Anthony. Es el cumpleaños de mi madre. Haz algo bien por una vez y coopera. La vi de pie junto a sus amigas, mirándome con esa expresión que tantas veces usaba cuando consideraba que yo arruinaba su imagen. Para ella, simplemente negarme a ser el blanco de las bromas de su hermano ya era motivo suficiente para sentirse avergonzada. Desde la zona del patio escuché la voz de Evelyn, animando todo con ese tono condescendiente que nunca fallaba.
Vinny solo intenta darle un poco de ambiente a la fiesta, decía. Siempre eres tan tenso. Noté cómo varias personas se giraban en nuestra dirección, pendientes, esperando el espectáculo. Sabía perfectamente cómo terminaban estas situaciones. Si me dejaba llevar, acabaría lastimado; si me negaba, sería señalado como el amargado que arruinó el cumpleaños de Evelyn Ashford. Durante meses no me lo dejarían olvidar. El agarre de Vinny en mi brazo se hizo más firme. Hasta mamá piensa que deberías relajarte, insistió. Vamos, hermano menor, no seas así. Pero nunca escuchaba. Nunca. Su otra mano se cerró sobre mi hombro y, sin darme tiempo a reaccionar, me giró con una fuerza nada amistosa. No era un juego, sabía exactamente qué estaba haciendo. El mundo se inclinó de golpe. Perdí el equilibrio cuando me levantó aprovechando la diferencia de peso. Tenía fácilmente unos 20 kilos más que yo, y, en un instante, sentí que mi cuerpo rotaba sin control. La gente empezó a reír. Alguien gritó algo como si aquello fuera un deporte. Alcancé a ver a Marina girar los ojos, molesta, como si todo fuera culpa mía. El tiempo pareció alargarse cuando vi el lugar hacia donde iba a caer, los escalones de cemento pulido que llevaban a la parte baja del borde de la piscina. Supe exactamente qué pasaría. Mi espalda sería lo primero en impactar. El golpe retumbó dentro de mí como si algo se hubiera partido. Luego, las risas. Largas, fuertes, reales. Reírse del electricista Anthony siendo lanzado como muñeco era, al parecer, la atracción principal para la familia Ashford. Lo primero que noté fue que no podía respirar bien. El agua de la piscina estaba tibia. Evelyn la mantenía así todo el año para sus rutinas matutinas. Mi camisa de trabajo quedó totalmente empapada y pegada al cuerpo. Una de mis herramientas había salido del cinturón y flotaba a mi lado. Pese al dolor, veía todo con una claridad extraña: la estructura inferior del techito del deck, el movimiento lento de las nubes, la expresión de Marina cambiando de la sorpresa a la molestia. Intenté mover las piernas. Nada. Intenté al menos doblar los dedos de los pies. Tampoco. Camina un poco, Anthony, por favor, se quejó Marina desde algún lado del borde. Estás exagerando otra vez. Siempre igual. Quise responder, pero mis pulmones no me seguían. Solo salió un sonido ahogado. ¿En serio?, reclamó Evelyn, indignada. Mi fiesta arruinada porque mi yerno no puede tomarse un chiste. Vinny apenas lo tocó. Siempre hace un drama. Vinny seguía de pie junto al borde, riéndose. Vamos, hombre, solo fue un empujón. No hagas espectáculo. Intenté decirles que no era ningún espectáculo, que realmente no podía moverme, pero apenas podía tomar aire. Esto ya es ridículo, masculló Marina, caminando nerviosa. Me estás avergonzando. Solo levántate. Claro. Porque según ella, mi indecisión de no mover las piernas era una elección para perjudicar su día. Entonces ocurrió algo que cambió el ambiente por completo. Una mujer que recordaba vagamente del trabajo del esposo de Evelyn, Jenny, abrió paso entre la gente. A diferencia del resto, no tenía ni una pizca de diversión en el rostro. Nadie lo toque, ordenó con una firmeza que hizo callar a todos. Nadie lo mueva. Ay, por favor, se burló Vinny. Está bien. Siempre hace lo mismo. Cállate, Vinny, le cortó ella sin mirarlo. Se arrodilló cerca de mí, con las manos suspendidas sobre mi cuerpo sin llegar a apoyarlas. ¿Puedes oírme? Necesito que me digas qué estás sintiendo. No, piernas, logré murmurar. La cara de Jenny perdió el color. ¿Sientes esto? Presionó mi espinilla. Nada. ¿Y aquí? Tocó mi muslo. Nada. ¿En el tobillo? Nada. Intenta mover los dedos de los pies, pidió finalmente. Miré mis botas, dándole órdenes a mis pies como si hablarles sirviera para algo. Pero no respondieron. Es una lesión de columna, dijo ella con seriedad creciente mientras sacaba el teléfono. Puede ser grave. Estás exagerando, replicó Marina, aunque ya no sonaba tan segura. Quizás solo necesita un minuto para... Señora, la interrumpió Jenny, soy paramédica. No siente ni puede mover la mitad inferior de su cuerpo. No es un minuto. Es una emergencia médica. El silencio cayó de golpe. Solo se escuchaba mi respiración irregular y el agua moviéndose. Jenny ya estaba hablando por teléfono. Necesito una ambulancia en 2847 Goodbridge Lane. Varón adulto, posible lesión medular tras impacto contra concreto. Mientras ella mantenía la línea, pude ver a Marina caminar de un lado a otro, nerviosa, calculando cómo podría justificar todo aquello para que no recayera en su hermano. Evelyn, por su parte, apenas podía enlazar palabras. Seguro Vinny no quiso. Un accidente es cuando nadie tiene responsabilidad, respondió Jenny sin quitarme la vista. Su hijo lo agarró y lo lanzó contra escalones de concreto.
Eso se llama agresión. La palabra golpeó a todos. Vinny palideció. Marina dejó de moverse. Evelyn simplemente abrió y cerró la boca sin encontrar argumentos. Las sirenas comenzaron a acercarse. Tranquilo, Anthony, me dijo Jene. No te muevas. Ya vienen. El miedo me atravesó por completo. Mi trabajo, mis días subiendo escaleras, agachándome, entrando en áticos, arrastrándome bajo casas, toda mi vida dependía de mi cuerpo funcionara. Y ahí estaba yo, sin poder mover mis piernas mientras mi esposa apenas mostraba preocupación. La ambulancia llegó. Escuché puertas abriéndose, equipos golpeando el suelo. 2 paramédicos entraron al área, uno de ellos, un hombre mayor, se arrodilló junto a mí. ¿Cómo te llamas, señor? Anthony. Anthony, ¿puedes decirme qué pasó? Ese era el instante decisivo, minimizarlo, seguir siendo el que no hace olas, o decir la verdad. Levanté la mirada hacia Marina. Desde donde estaba tirado, todavía podía ver la expresión en su rostro. Esa mirada entre fastidio, advertencia y superioridad que tantas veces había usado conmigo. Era casi como escuchar su voz sin hablar: no armes un escándalo. No arruines la imagen de la familia. A pesar de que yo no podía mover las piernas, esa era su prioridad. No mi dolor. No el golpe. No el hecho de que podía estar viviendo el peor momento de mi vida. Solo su preocupación por las apariencias. Evelyn, cuya fiesta de cumpleaños se había convertido en un caos absoluto, se acercó apresurada. Su pastel, los globos, los invitados, todo eso pasó a segundo plano en cuanto comprendió que algo serio había ocurrido. Pero no porque le importara lo que me pasaba, sino porque ahora estaba calculando cómo controlar la narrativa antes de que la situación se les fuera de las manos. Mientras ellos intentaban ordenar lo que quedaba de su precioso evento, yo no podía dejar de recordar todas las veces en las que me trataron como si fuera un accesorio desechable. Cada chiste en mi contra que habían celebrado. Cada comentario hiriente disfrazado de humor familiar. Cada vez que yo cedí para evitar conflictos, tragándome el orgullo hasta sentir que ya no quedaba nada de mí. Y aún así, cuando Vinny me tomó del brazo y me lanzó contra los escalones, yo había dicho claramente que no. Varias veces. Que parara. Que no lo hiciera. Él decidió ignorarlo. Y ahora, tumbado en el piso, el simple hecho de que mis piernas no respondieran me decía que algo estaba muy, muy mal. El silencio que siguió fue denso, incómodo, lleno de miedo mal disimulado. Marina, nerviosa y roja de frustración, soltó. Anthony, estás exagerando. Él no te lanzó. Solo. Señora, necesito que retroceda, intervino Jene, seria, profesional, sin el más mínimo temblor en la voz. Esto se considera una investigación activa desde este momento. Fue imposible no pensar en lo irónico de todo aquello, la gran celebración en honor a Evelyn Ashford transformándose en un caso policial que nadie podría esconder debajo de la alfombra. La expresión de Evelyn, una mezcla de humillación, enojo y terror, fue casi catártica para mí, aunque el dolor que me atravesaba la espalda era brutal. En la ambulancia, me aseguraron con tanto cuidado que apenas podía mover los brazos. Cada vibración del vehículo activaba un dolor punzante en la parte superior de mi espalda, un recordatorio constante de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Y sin embargo, de la cintura para abajo, nada. Ni una pizca de sensación. Un vacío aterrador. Al llegar al hospital, el médico no perdió tiempo. Necesitamos hacer una resonancia magnética, me informó. Queremos ver exactamente qué ha ocurrido. El aparato en el que me introdujeron parecía más un dispositivo de tortura psicológica que un equipo médico. Pasé 3/4 de hora dentro de ese cilindro estrecho, escuchando golpes metálicos y zumbidos que parecían martillazos directos dentro de mi cabeza. Intenté no pensar en posibilidades devastadoras, sillas de ruedas, cuidados de por vida, dependencia absoluta. Cuando la máquina finalmente se detuvo, me sacaron y me dejaron viendo luces mientras recuperaba el sentido. Frente a mí estaba mi médico y una especialista, una mujer de alrededor de 50 años, cabello plateado, postura firme. Anthony, ella es la doctora Miriam, experta en columna vertebral, me dijo. Ambos observaban una pantalla llena de imágenes en blanco y negro. Para mí, parecían manchas sin sentido. Para ellos, eran un mapa completo de lo que estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo. Tienes una fractura reciente en L2, explicó Miriam. Eso es lo que causa tu falta de movilidad en este momento. Algo en mí quiso creer que al menos solo era eso. Que era un único incidente. Pero Miriam no había terminado. Además, añadió con tono grave, encontramos 3 fracturas más antiguas, L4, T9 y T11. Todas en diferentes etapas de curación. Esto no pasa con un solo accidente. Son lesiones por impactos repetidos. Un patrón de trauma. El mundo se me derrumbó. Un patrón.
Esa sola palabra abrió puertas que nunca quise abrir. Recordé el golpe del trampolín el verano pasado, cuando solo había caído mal. Después vino aquella costilla magullada que me dejó sin dormir durante más de una semana. Acción de gracias, cuando Vinny me empujó suavemente sin querer por las escaleras. El partido de fútbol donde me estampó contra un árbol porque no me movía a tiempo. La vez en la piscina que me mantuvo bajo el agua mientras todos reían creyendo que era gracioso. Tal vez para ellos era humor. Para mi columna vertebral, era un registro detallado de abuso. Tu cuerpo lleva tiempo intentando contarte una historia, dijo Miriam. Y hoy por fin la estamos escuchando. Cuando la detective Rosa apareció, todo tomó un rumbo definitivo. Señor Keller, soy la detective Rosa. Parece que ha sido un día bastante intenso, comentó, mostrando su teléfono. Uno de los invitados grabó todo. ¿Quiere verlo? Dije que sí, aunque en el fondo lo temía. El vídeo me mostró exactamente lo que mi memoria retenía, yo retrocediendo con las manos levantadas, claramente diciendo que no. Vine agarrándome con fuerza, gritando que nos divertiríamos de verdad. El giro brusco. ¿La caída? Ese sonido seco cuando mi espalda golpeó los escalones. Y después, risas. Y la voz de Marina, nítida, cruel. Deja el drama, Anthony. Me estás avergonzando. La detective pausó el vídeo. Sus ojos estaban afilados. Esto es agresión, aseguró. Y las lesiones anteriores refuerzan el caso. ¿Quieres contarme qué ocurrió en cada ocasión? Le relaté todo con una claridad que no sabía que tenía. Cada golpe disfrazado de juego. Cada caída accidental provocada. Cada excusa que mi esposa repetía como si justificara todo, así muestra cariño mi familia, no lo hace con maldad, estás exagerando otra vez. La detective tomó nota sin perder un detalle. Eso es encubrimiento, concluyó. Y también es un delito, si podemos demostrar que sabía lo que ocurría y permitió que continuara. Mi teléfono vibraba sin descanso. ¿Marina? ¿Evelyn? ¿Vinny? Todos desesperados. No contesté. Con el vídeo, tu testimonio y los informes médicos, continuó, vamos a proceder con el arresto de Vinny Ashford por agresión con lesiones. También vamos a solicitar cargos por agresión agravada debido al patrón de daño. ¿Y mi esposa? Pregunté. Estamos trabajando en cargos por negligencia conyugal y obstrucción. Ella permitió un entorno de abuso. Y eso tiene repercusiones legales. Por primera vez desde que me casé, alguien confirmaba lo que yo nunca había querido admitir, su apellido no la hacía inmune. 3 días después entré a quirófano. Miriam explicó cada paso de la cirugía como si fuera un mecánico describiendo la reparación de un motor, tornillos, barras, fijaciones, fusión ósea. No me prometió caminar de nuevo, pero sí intentarlo todo para darme esa oportunidad. Desperté con un dolor que solo puedo describir como fuego sobre mis huesos. Cada respiración era una batalla. Y sin embargo, lo peor era mirar mis piernas inmóviles y preguntarme si alguna vez volverían a responderme. Entonces apareció Linda, mi fisioterapeuta. Era pequeña, pero se movía con la fuerza y determinación de alguien capaz de levantar el doble de su peso. Esto será lo más duro que hagas en tu vida, advirtió sin rodeos. No te dejaré rendirte. Y cumplió. La primera semana apenas podía moverme sin marearme. Me descompuse varias veces solo por intentar enderezarme. Todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido golpeado una y otra vez. Pero alrededor de la 6ª semana, ocurrió algo distinto. Estaba sujeto a un aparato que parecía sacado de un museo medieval cuando Linda me dijo que intentara ponerme de pie. Yo había intentado antes, muchas veces. Nunca pasaba nada. Ese día, empujé con todas mis fuerzas, y sentí un leve movimiento. Pequeño, casi insignificante, pero real. Ahí está, dijo Linda sonriendo con orgullo. Ese es el principio. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Kevin, mi socio y amigo desde hacía años. Anthony, tenemos un problema serio. Luis Construcción retiró todos los contratos. Los 12 proyectos. Sentí un peso distinto, no físico, sino emocional. ¿Por qué? Logré preguntar. No lo dicen directamente, pero todos sabemos de dónde viene. También las otras 2 compañías están dudando. Dicen que con tu ausencia no saben si los tiempos se cumplirán. La familia Ashford estaba contraatacando de la manera más efectiva para ellos, con dinero e influencia. ¿Qué tan grave es? Pregunté. Muy grave. Podríamos perder alrededor del 70% de nuestros contratos comerciales. Sin esos contratos no podríamos mantener a los aprendices en la nómina. Luis y Joel ya estaban preguntando si debían empezar a buscar otro empleo. La voz de Kevin tembló apenas. Llevábamos 3 años trabajando codo a codo antes de que lo nombrara socio, y él también había invertido todo en este negocio.
Aquellos chicos eran buenos trabajadores, no merecían perder su sustento solo porque yo había terminado casado con la familia equivocada. Cerré los ojos un momento. Esto ya no era solo mi problema, había 3 jóvenes que dependían de mí para pagar su alquiler y aprender un oficio. Documenta todo, le dije a Kevin. Vamos a añadirlo a la demanda. Él dudó. ¿De verdad vas a enfrentarte a los Ashford? Ellos tienen abogados, dinero. Me fracturaron la columna en 3 partes, Kevin. Varias veces. Y cuando presenté cargos, intentaron destruir mi negocio. Sí, estoy seguro. Guardó silencio unos segundos. Bien, estoy contigo. Pero Anthony, el proyecto Riverside, el contratista general quiere saber si podremos cumplir el plazo. Riverside, un complejo de 40 unidades, 6 semanas de trabajo. Diles que sí podremos. Pero no lo sabes. Díselo igual. No les vamos a dar el gusto a los Ashford. Cuando hablé con la detective Rosa, se interesó de inmediato por la cancelación repentina de nuestros contratos. Represalia económica, dijo. Eso es intimidación a testigos. Ellos mismos estaban empeorando su situación legal. Una semana después, el abogado de la familia Ashford me llamó para negociar. Ofrecían pagar mis facturas médicas si retiraba los cargos. Le respondí que no tenía ningún interés en hacerlo. La noticia del arresto de Vinny golpeó fuerte a la familia. Marina apareció en el hospital pasada la medianoche, completamente fuera de sí, nada parecida a la esposa serena que yo había conocido. Lo arrestaron, Anthony. Delante de los vecinos, ¿entiendes lo que le estás haciendo a mi familia? Él me rompió la espalda. ¿Qué creías que iba a pasar? Fue un accidente. Estás exagerando porque nunca encajaste con mi familia y ahora tienes la excusa perfecta. El informe de la resonancia magnética mostró 3 fracturas más, antiguas, producto de otras veces en que su hermano me había usado como entretenimiento. Eso la hizo callar, por unos segundos. Vas a destruirlo todo. La reputación de mi madre, la carrera de Vinny, nuestra imagen en la comunidad. ¿Por qué? Porque no sabes aguantar una broma. No siento mis piernas, Marina. El doctor dijo que podrías volver a caminar. Podría. No es lo mismo que, vas a... Y estás acusándome de arruinar tu vida por algo que según tú ni siquiera es permanente. En ese instante entendí que durante 6 años había visto solo la versión de ella que yo quería creer, no la real. Lárgate. ¿Qué dijiste? Que te vayas. He terminado. Se puso roja de furia. No puedes echarme. Soy tu esposa. No por mucho tiempo. Mi abogado presenta la demanda mañana. La sangre se le escapó del rostro. ¿Hablas en serio? Completamente. Ya no voy a ser el saco de golpes de tu familia. Marina se marchó, y volvió 3 días más tarde, acompañada de una abogada que intentó reclamar que la casa era parte del matrimonio. Mi abogado desmontó el intento en 5 minutos. Yo había comprado la casa antes de casarnos, nunca la refinancié ni puse su nombre en el título. Era propiedad separada. No tenía derecho a nada. Marina empezó a contar historias entre conocidos. Decía que yo estaba siendo cruel, que usaba mi lesión para castigarla por un error de su hermano. Algunos le creyeron. La mayoría no, sobre todo después de que el vídeo empezara a circular. Evelyn intentó mover influencias, llamar favores. Su esposo contactó a gente que conocía en la fiscalía, pero Rosa había armado el caso con precisión, vídeo, informes médicos, antecedentes de comportamiento. La fiscalía no se movió un milímetro. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo a caminar de nuevo. O algo parecido. Linda, la doctora encargada de mi rehabilitación, era incansable. Todos los días empujándome más allá de lo que creía posible. Había días en los que la odiaba. Otros en los que quería rendirme, pero ella no me dejaba. Tu negocio depende de que puedas moverte. Tu autonomía depende de eso. Y vamos a lograrlo. 6 semanas se volvieron 8. 8 se transformaron en 12. Pasé de las barras paralelas al andador, luego al bastón. El diagnóstico de Miriam fue claro, el daño dejaría una cojera permanente. Pero contra todo pronóstico, estaba caminando sobre mis propios pies. Mi viejo amigo Michael apareció alrededor de la semana 10, 2 años mayor, trabaja en gestión de obras. Éramos muy cercanos de jóvenes, pero la relación se enfrió cuando me casé con Marina. Ella desaprobaba su humor directo y sus modales rudos. Una vez lo llamó vulgar delante de toda su familia, y él dejó de visitarme. Entró a mi habitación, me miró apoyado en el bastón y soltó. Bueno, luces fatal. También me alegra verte. Escuché que por fin te salió columna vertebral. Ironías de la vida, ¿no? Se sentó. ¿Necesitas algo? Sí. Ayuda para sacar las cosas de Marina de mi casa. Aún tiene llaves y no confío en que no intente llevarse lo que no le pertenece. ¿Cuándo? Este fin de semana.
Si puedes. ¿Puede? Y ya reuní a un par de amigos. En 3 horas la casa queda limpia. Michael siempre había sido ese tipo de persona que aparecía cuando las cosas se complicaban, sin pedir explicaciones ni dramatizar, simplemente actuando. Era alguien que entendía que cuando un amigo estaba en problemas, lo que hacía falta no eran discursos sino manos a la obra. Cumplió exactamente lo que me había prometido unos días antes, cuando le conté que finalmente había tomado la decisión de sacar todas las pertenencias de Marina de mi casa. No dudó ni un segundo. El sábado por la mañana, a primera hora, llegó con 4 compañeros de trabajo y un camión de carga bastante más grande de lo que yo habría imaginado. El sonido del motor resonó en la calle como un aviso de que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. En cuestión de horas, ya para el mediodía, cada objeto que Marina había traído alguna vez a mi casa estaba perfectamente embalado, etiquetado y acomodado en cajas alineadas sobre la vereda. Los muchachos trabajaban con una eficiencia casi militar, como si fueran expertos en desalojos emocionales. Mientras ellos avanzaban, Michael y yo cambiamos las cerraduras de la puerta principal, no era por maldad, sino por tranquilidad mental. Después de todo lo que había ocurrido, necesitaba cerrar de verdad ese capítulo, también de manera literal. Cada objeto que salía de la casa quedaba fotografiado, documentado y acompañado de una fecha aproximada de compra. Michael había insistido en ese paso. Mejor tener todo por escrito antes de que alguien decida inventar historias, había dicho. Tenía razón. Él era así, meticuloso, práctico y preparado para cualquier conflicto que pudiera surgir después. Cuando terminamos, la casa se sentía ligera, casi como si hubiera exhalado después de mucho tiempo atrapando aire. La llamada de Marina llegó poco después, cargada de gritos, insultos y amenazas. Su voz sonaba como si estuviera al borde de un ataque de nervios. «No puedes hacer esto, voy a llamar a la policía», chilló. Antes de que yo pudiera responder algo, Michael tomó mi teléfono con toda naturalidad. «Llámales», le dijo con una calma tan limpia que contrastaba con su histeria. «Esta casa es de él. No tienes tu nombre en ningún documento legal. No tienes derecho a entrar sin autorización». Hubo un silencio breve al otro lado, como si necesitara procesar que alguien la estaba frenando por primera vez. Michael añadió. «Tienes 72 horas para recoger tus pertenencias. Si no, todo irá al vertedero. Tú decides cómo quieres que termine esto». Marina no vino. En su lugar, mandó a unos mudanceros con caras largas y pésima actitud. Ni bien entraron, intentaron llevarse objetos que no les correspondían, incluido mi televisor, que era mío desde 2 años antes de conocerla. Uno de ellos incluso lo desconectó de la pared sin preguntar. Michael se interpuso con la firmeza de alguien que no estaba dispuesto a tolerar ni el más mínimo abuso. «Revisen los comprobantes», indicó señalando las cajas con los documentos organizados. Esto fue comprado en 2019, 2 años antes de que se casaran. Cuando uno de los mudanceros comenzó a discutir, Michael tomó su teléfono, abrió la app de Amazon y mostró la orden de compra. «Aquí está la fecha, el modelo y la dirección de envío. Si quieren perder tiempo discutiendo, adelante. Pero se van a ir únicamente con lo que realmente le pertenece». No había margen para cuestionarlo. Se marcharon llevándose solo la mitad de las cosas que intentaron sacar. A los pocos minutos llegó otra llamada de Marina, aún más alterada que la anterior. Reclamaba la televisión, la cafetera, un sillón, incluso un juego de lámparas que yo había heredado de mi padre. Michael tenía comprobantes para absolutamente todo. Yo apenas tuve que intervenir. Era como si hubiera asumido el rol de abogado, guardia de seguridad y terapeuta a la vez. Fue justo entonces cuando las cosas, para mi sorpresa, comenzaron a moverse en otra dirección. Jenny, la paramédica que había estado conmigo aquella noche en que me encontraron tirado en el suelo, empezó a visitarme alrededor de la semana 12 de mi recuperación. Al principio había un propósito estrictamente clínico en su presencia, quería asegurarse de que mis lesiones evolucionaban bien, que no había complicaciones y que mi movilidad mejoraba. Pero con el paso de las semanas, las visitas dejaron de sentirse rutinarias. Se quedaba un poco más después de cada revisión, conversábamos sobre cualquier tema que apareciera y, sin darme cuenta, empecé a esperar esos encuentros como una pausa bienvenida en medio de un proceso físico y emocional agotador. Jenny nunca me trataba como a un paciente frágil, y eso lo agradecía profundamente. Tenía un sentido del humor seco, casi imperceptible, que encajaba muy bien con el mío. Un día apareció con 2 cafés en la mano. Nos sentamos en el patio del hospital, bajo un cielo despejado, y hablamos durante casi 1 hora sin tocar para nada los temas duros. Era una comodidad nueva, algo que yo no recordaba haber sentido desde hacía demasiado tiempo. Cuando se marchó, Michael me lanzó una mirada cargada de intención. «Vaya, vaya», murmuró con una sonrisa burlona. «Cállate», respondí.
Solo está siendo amable. Michael arqueó una ceja. ¿Amable? ¿Por eso vino con café del sitio ese que mencionaste una sola vez hace semanas? Está de camino, intenté justificar. Ese lugar está a 20 kilómetros en dirección contraria a su casa, replicó. Lo verifiqué. ¿Lo verificaste? Pregunté, incrédulo. Ya me conoces. Soy minucioso, respondió sin remordimiento. Luego añadió algo que me dejó pensando mucho después de que se marchara. Cuando termines de estar casado con la hija del mismísimo demonio, podrías dejar de ser tan tonto con alguien que sí vale la pena. No respondí. Pero, en el fondo, sabía que tenía razón. El proceso de divorcio avanzó con sorprendente velocidad una vez que Marina entendió que no conseguiría ni la casa ni una parte de mi negocio. Su abogada intentó argumentar que debía compensarla por daño emocional, como si yo hubiera sido el origen de todos sus problemas. Mi abogado recordó al juez que Marina no solo había permitido, sino que había respaldado el abuso que su hermano ejerció sobre mí durante 6 años. El juez no mostró la menor simpatía por ella. Vinny llegó al tribunal acompañado por un abogado con traje costoso y sonrisa arrogante. Su declaración inicial buscaba mostrarlo como un pobre hombre atrapado en un accidente desafortunado, una especie de broma que se había ido de las manos. Pero la farsa duró poco. La fiscalía proyectó el vídeo en una pantalla gigantesca. La sala entera quedó en silencio. 2 mujeres del jurado parecían contener las náuseas, un hombre en la última fila negaba con la cabeza sin descanso. Las imágenes hablaban por sí mismas. La doctora Miriam explicó fríamente cada lesión mostrada en la resonancia, 4 fracturas, cada una producida en momentos distintos. No eran caídas accidentales. Era un patrón de agresiones continuas. Cuando llegó mi turno, narré cómo habían ocurrido los incidentes, cómo Vinny provocó cada lesión mientras su familia minimizaba lo sucedido y me culpaba. Conté cómo mi trabajo dependía de mi movilidad y cómo él había estado destruyendo, poco a poco, mi única fuente de ingresos. La fiscalía presentó después las pruebas del sabotaje económico, mensajes de voz enviados por Howard con instrucciones para dañar mi reputación laboral, correos filtrados donde se evidenciaba un plan para hundir mi empresa, textos burlándose de mi condición física. Era una campaña de intimidación disfrazada de accidentes. Jenny también declaró. Su testimonio dejó helado al jurado. Contó que, cuando llegó al lugar, la familia estaba más preocupada por la vergüenza que por mi salud. Incluso mencionó cómo Evelyn dudó en llamar a la ambulancia, temiendo el qué dirán. El abogado de Vinny intentó desacreditarme insinuando que mis lesiones podían deberse a mi torpeza o a juegos bruscos cuando era niño. La fiscalía objetó 2 veces por su tono inapropiado y el juez aceptó ambas objeciones. Era evidente que el jurado ya no lo tomaba en serio. No había forma de contradecir un vídeo, 4 fracturas y 6 años de encubrimiento. El jurado deliberó durante 4 horas y regresó con un veredicto unánime, culpable en todos los cargos. Vinny se desplomó en su silla, pálido. Evelyn parecía a punto de desmayarse. Marina simplemente se quedó mirando la mesa, como si nada de lo que había construido en su cabeza tuviera ya sentido. El juez dictó una condena de 5 años y fijó un pago de más de $300.000 por gastos médicos y salarios perdidos. Mi abogado había reunido documentos, contratos cancelados, registros de trabajos rechazados y la lista completa de aprendices que tuve que despedir debido a mis lesiones. Luego vino la demanda civil. El mismo conjunto de pruebas, pero con otro propósito, compensación por dolor, sufrimiento y abuso continuo. El jurado otorgó $450.000 adicionales. Evelyn intentó apelar, pero el juez ya no estaba dispuesto a escuchar más excusas. Ashford Construction, la empresa familiar, empezó a desmoronarse. Clientes importantes cancelaron contratos. Nadie quería asociarse con ese apellido. Howard tuvo que despedir empleados, cerrar proyectos y reducir operaciones. La reputación que habían protegido con uñas y dientes se desintegró. El divorcio se formalizó la misma semana. Marina no obtuvo absolutamente nada. Su abogada intentó forzar un último argumento respecto a los bienes matrimoniales, pero fue descartado en cuestión de minutos. 6 años de avalar abusos la dejaban sin espacio legal para reclamar nada. Los siguientes 6 meses estuvieron dedicados casi por completo a la fisioterapia. Linda, mi terapeuta, era exigente, disciplinada y, en ocasiones, insoportablemente estricta. Pero también era la razón por la que pude volver a caminar sin sentir que mi columna era una estructura de vidrio a punto de romperse. Era duro, pero era vida recuperándose. El dolor en mi pierna nunca volvió a desaparecer del todo, aunque con el tiempo recuperé suficiente movilidad para volver a trepar escaleras, meterme en áticos estrechos y realizar casi todo el trabajo físico que hacía antes del accidente. Calculaba que podía cumplir con cerca del 90% de mis tareas habituales, y con eso me conformaba. Me obligaba,
Eso sí, a elegir con inteligencia qué proyectos hacer yo mismo y cuáles asignar a los aprendices. Había aprendido a distribuir mi energía con precisión. Durante ese periodo, Kevin prácticamente sostuvo la empresa por su cuenta. El golpe que sufrimos nos hizo perder varios contratos comerciales importantes, pero él se movió sin descanso para levantar nuevos trabajos residenciales, remodelaciones de cocinas, recambios de paneles eléctricos, instalaciones de generadores. Eran encargos más pequeños, con márgenes más ajustados, pero lo suficientemente constantes como para mantenernos a flote. Y así, poco a poco, fuimos reencontrando nuestro ritmo. En el mundo de la construcción la información corre rápido, y mi situación no fue la excepción. Muchos se enteraron de lo ocurrido, de la familia Ashford y de cómo Evelyn y su esposo habían destruido buena parte de nuestros contratos. Las conversaciones entre contratistas en este rubro son casi un sistema de comunicación informal, y cuando el juicio salió a la luz, las empresas que antes nos habían cerrado las puertas volvieron a contactarnos, primero con discreción y luego con mayor claridad. Durante ese primer año, terminamos teniendo más trabajo del que imaginábamos. En esos meses, Michael empezó a convertirse en una presencia constante. Aparecía los fines de semana para ayudar con lo que hiciera falta, sin anunciarse y sin buscar reconocimiento. Simplemente llegaba, se ponía guantes y trabajaba. Por otro lado, Jenny continuó visitándome con frecuencia. Las conversaciones pasaron de ser únicamente sobre mi rehabilitación o revisiones médicas a charlas largas, tranquilas, de esas que se dan cuando dos personas empiezan a sentirse cómodas sin darse cuenta. Recuerdo particularmente un sábado en el que ella se presentó justo cuando Michael y yo reemplazábamos unas tablas del deck. Llegó con comida, se quedó más de 3 horas midiendo, cortando, organizando piezas. Cuando se marchó, Michael no esperó ni un segundo para comenzar con sus comentarios. «Hermano, por favor», dijo con una mezcla de risa y desesperación. «¿Tienes idea de lo evidente que es esto? Ella está contigo, tú estás con ella, y ambos fingen que no pasa nada. Esto ya es doloroso de ver». Intenté ocultar mi incomodidad. «Acabo de finalizar el divorcio. No quiero saltar a... Nadie dijo que te cases mañana. Solo invita a cenar a la mujer, por amor a Dios. Haz algo. Cualquier cosa». Le arrojé una tabla, la esquivó riéndose. Aunque no quise admitirlo, tenía razón. Así que en su siguiente visita le pregunté a Jenny si quería salir a cenar. La respuesta llegó tan rápido que casi me descolocó. Y esa cena se transformó en 2 por semana, luego 3. Conversaciones fáciles, silencios cómodos, nada forzado. Solo, natural. Mientras tanto, la empresa seguía creciendo. Pudimos contratar nuevamente a los aprendices antiguos y sumar 2 más. Empezamos a competir por contratos comerciales y a ganar algunos. Uno de ellos fue un proyecto grande en Riverside, 40 unidades, 6 semanas de trabajo, que terminamos 2 días antes del plazo. El contratista general quedó tan satisfecho que de inmediato nos ofreció 3 edificios más. Luis se encargó de la mayor parte del trabajo de instalación. Era bueno, lo sabía y lo demostraba. Joel, por su parte, llevaba los cálculos y la administración de materiales con una precisión que nos mantuvo siempre por debajo del presupuesto. Sentía que, por fin, estaba construyendo algo sólido de nuevo. El primer día de pago oficial, tras haber recuperado al equipo completo, Luis me tomó aparte. Dijo que su madre estuvo a punto de perder el departamento cuando los Ashford provocaron la caída de nuestros contratos, y que nunca olvidaría que lo traje de vuelta. Me quedé en silencio. En esos momentos es cuando uno se da cuenta de lo que realmente significa un trabajo para las familias que dependen de él. Mientras nosotros avanzábamos, la vida de Marina tomaba otro rumbo muy diferente. Su círculo social comenzó a reducirse considerablemente y la reputación de Evelyn, su madre, se desplomó, arrastrando la suya en el proceso. El divorcio la había dejado sin nada, ni casa, ni manutención, ni acuerdos favorables. Volvió a vivir con Evelyn, aunque las cosas no salían bien según lo que Michael oía entre sus contactos. Ella intentaba venderse como una víctima abandonada por el marido al que la había apoyado, pero la grabación que circulaba en redes hacía imposible construir esa narrativa. Yo no revisaba sus publicaciones, pero Michael sí, y de vez en cuando me enviaba capturas cuando veía algo especialmente delirante, que había inventado todo para conseguir dinero, que supuestamente comenzó mi relación con Jenny antes de separarnos. Comentarios de ese estilo, acompañados de respuestas duras hacia ella. Prefería no involucrarme. Después de 6 años aguantando humillaciones, no tenía energía para eso. 18 meses después del divorcio, mi vida ya no se parecía en nada a lo que había sido. Todo tenía otra forma, otro ritmo, otra estabilidad que antes solo podía imaginar. La empresa funcionaba con una regularidad que me permitía respirar sin sentir que el suelo temblaba bajo mis pies.
Había invertido una parte del acuerdo en herramientas nuevas, otro porcentaje en un segundo camión de trabajo, y el resto lo dejé en inversiones prudentes, alejadas de las apuestas impulsivas que Marina solía promover. También logré pagar por completo la hipoteca de la casa. Por primera vez en años, el lugar en el que vivía me pertenecía sin discusiones ni condiciones. Mi relación con Jenny, casi un año después de haber empezado, se mantenía firme sin necesidad de grandes declaraciones ni sobresaltos. Éramos dos personas que habían descubierto un modo sencillo de acompañarse, sin que nada se sintiera apresurado. Ella iba a llegar esa tarde más tarde, habíamos pensado en hacer una parrillada. Mientras tanto, Michael y yo instalábamos luces LED en el garaje, un detalle pequeño que yo había ido posponiendo desde hacía meses. Yo estaba en la escalera pasando el cableado a través de las vigas cuando el teléfono de Michael vibró y su gesto cambió. «Tienes que ver esto», dijo, casi sin aliento. «Marina publicó que viene hacia aquí. Puso tu dirección y todo». Sentí un peso frío en el estómago. Cuando bajé para revisar por mí mismo, confirmé que el mensaje era real, un texto largo, desordenado, donde me culpaba por destruir su vida y amenazaba con una confrontación definitiva. De inmediato, el ambiente cambió. Minutos después apareció Jenny, y bastó un vistazo para que se pusiera seria. «¿Qué pasó?» «Marina», respondió Michael. «Está de camino. No sabemos en qué estado». No hubo tiempo para debatir nada. Un coche frenó con violencia en la entrada. Ella bajó tambaleándose, desarreglada, con una expresión que oscilaba entre la rabia y el desconcierto. Caminó directo hacia nosotros hasta que se encontró de frente con Jenny, y ahí su actitud se agrió aún más. Las acusaciones surgieron una detrás de otra, más incoherentes que amenazantes, que yo la había arruinado, que mi éxito actual era producto de aprovecharme de su desgracia, que su familia se había derrumbado por mi culpa. Nada nuevo, salvo que ahora lo gritaba en mi patio, mientras Michael grababa todo con su teléfono y Jenny se mantenía firme, preparada para intervenir si era necesario. Intenté mantenerme sereno. «Debes irte, Marina. Esto no puede continuar así». Ella insistía en que la casa era suya, en que tenía derecho a estar allí, en que yo le debía algo. Jenny no se movió. «Estás invadiendo propiedad privada», le recordó. «Y estás siendo grabada». La realidad empezó a golpearla cuando vio la pantalla del teléfono. Aún así, continuó hablando de abogados, de influencias, de conexiones que ya no existían. Lo único que quedaba era una versión de ella que ni siquiera parecía reconocerse a sí misma. Hubo un segundo, brevísimo, en el que su rostro se desmoronó como si al fin entendiera que nada de lo que reclamaba tenía peso. Sin más, dio media vuelta, subió al coche y se marchó. Ninguna última palabra, ninguna amenaza final. Solo el sonido del motor alejándose. Nos quedamos en silencio unos instantes. Michael fue el primero en romperlo. «No sé tú, pero yo necesitaba grabar eso», dijo con una mezcla de alivio y cansancio. «Va para tu abogado». Jenny respiró hondo. «Esa mujer necesita ayuda». «Sí», respondí. «Pero ya no depende de mí». Volvimos a la parrilla como si necesitáramos recuperar la normalidad pedazo por pedazo. Encendí el carbón y me quedé viendo cómo las brasas comenzaban a tomar forma, pensando en lo lejos que había quedado todo aquello que un día me hizo sentir pequeño. Mi espalda aún protestaba cuando el clima era frío, y la cojera no iba a desaparecer. Sin embargo, estaba en pie, trabajando, construyendo algo propio. Y esta vez, rodeado de gente que realmente quería verme bien. Por primera vez en mucho tiempo, ese simple hecho me bastaba.